profesor David Villar de la Universidad de Antioquia y en esta presentación vamos a hablar sobre conceptos básicos de la rama de la farmacología que es la farmacodinamia. Podríamos decir que es la parte que va a estudiar las acciones y los efectos de los fármacos. Por acción entendemos el proceso por el cual se produce algún cambio en una función o proceso bioquímico de un organismo vivo. Es decir, que la acción sería el estudio del mecanismo del fármaco a nivel molecular, mientras que cuando hablamos de efecto sería la manifestación visible o observable que tiene dicho fármaco. Por poner un ejemplo, la isoprenalina actúa a nivel del receptor adrenérgico y cuando se activa dicho receptor se va a producir una relajación uterina que sería el efecto de la acción sobre el receptor. Por su parte, la teofilina es un fármaco que se usa para tratar problemas de asma, inhibe la fosfodiesterasa dentro de la fibra muscular lisa de los bronquiolos y cuando se inhibe dicha enzima se va a traducir en una relajación bronquial que sería el efecto que se puede observar clínicamente. El que exista un fármaco que solo puede producir el efecto deseado es utópico. Siempre va a haber otros efectos secundarios o colaterales, por tanto habría que poner en una balanza tanto el riesgo que tiene el uso del fármaco como los beneficios potenciales que derivan de ello. No todos los efectos secundarios van a ser adversos. Por ejemplo, si uno toma un antihistamínico para una congestión de nariz, el efecto secundario va a ser que produce sueño, pero eso puede ser beneficioso si uno se quiere ir a dormir, mientras que si se va a poner a manejar un carro, pues sería un efecto indeseable o adverso. Por RAM o reacciones adversas a los medicamentos, la Organización Mundial de la Salud lo define como reacciones nocivas y no deseadas a las dosis indicadas del medicamento. Cuando lo que aplicamos son dosis supraterapéuticas es cuando suelen sobrevenir los efectos tóxicos que pueden tener los fármacos. Y puede haber efectos adversos que son independientes de la dosis, como ocurre con las respuestas alérgicas, en las que obviamente está implicado el sistema inmune, y eso puede ocurrir a dosis subterapéuticas, y también vamos a hablar brevemente de las idiosincrasias. ¿Cómo se distribuye la respuesta de una población a cualquier fármaco? No todos vamos a responder por igual cuando tomamos un fármaco, y si graficamos la frecuencia con que aparece la respuesta en función de la dosis, vamos a ver que lo más frecuente es que veamos una curva de distribución normal o de Gauss. En esta curva la mayoría de la población, o el 69%, van a responder con una desviación estándar por encima y por debajo de la media. El resto, es decir, el 26%, lo va a hacer a una distancia de 2 desviaciones estándar de la media. Y va a haber una pequeña proporción de la población que son el 2,5% y que están en ambos extremos de la curva. Estos individuos son los que vamos a denominar como hiporreactivos, y en el caso de que esta distribución lo que midiese, por ejemplo, fuera mortalidad a una sustancia muy tóxica, podríamos decir que esos individuos hiporreactivos pues van a ser los más resistentes a esa sustancia. En el extremo opuesto tendríamos los hiperreactivos. Y igualmente, si esto fuese una sustancia muy tóxica y lo que estamos midiendo es cuántos mueren, pues serían los individuos más susceptibles. Como ven, hay algunos individuos que en la respuesta están fuera de la curva, es decir, que van a tener una respuesta insólita, anómala, con una manifestación clínica distinta a la que se esperaría por la producida por dicho fármaco, que es algo en realidad inesperado, no se sabe a quién le va a tocar.
Esto es lo que llamaríamos como una respuesta idiosincrática. Y por último, cuando el fármaco se da de forma repetida y van requiriéndose dosis crecientes para obtener el mismo efecto, entonces se dice que se está desarrollando tolerancia. Es decir, el individuo se acostumbra al fármaco y esto pues puede ser muy peligroso porque puede ir asociado a la dependencia. El caso característico sería el de personas que toman heroína y se hacen adictas. Es decir, que ahora están obligados a consumir, ya que en realidad ellos no son libres del vicio, sino que se vuelven más bien esclavos del vicio. El problema de la dependencia, igual que de la tolerancia, es que uno está obligado cada vez a tomar más dosis para obtener el mismo efecto, pero se aumentan mucho los efectos secundarios o adversos que van a tener, pues por ejemplo, la heroína cuando las dosis son muy altas. Por último tenemos la hipersensibilidad, que es una reacción alérgica a los fármacos, y esta se puede producir a dosis muy pequeñas. Los fármacos en realidad son muy pequeños y pasan desapercibidos al sistema inmune, pero cuando se unen a alguna proteína y le cambian la estructura, de tal manera que ahora la hacen extraña al organismo, se dice que se ha formado un apteno. Y entonces pues el sistema inmune reconoce esa sustancia como extraña y se produce una reacción de hipersensibilidad. Por último tenemos la taquifilaxia, que en realidad es una tolerancia aguda o inmediata si quieren, que ocurre cuando hay exposiciones a muy poquitas dosis del fármaco. Las reacciones alérgicas son corrientes y tienen muchas causas, como ven en esta diapositiva. De todas maneras, la reacción inflamatoria que se producen es similar y por tanto las manifestaciones clínicas son muy parecidas independientemente de cuál es la causa. En este caso vemos que los medicamentos están incluidos como una de las causas de reacciones alérgicas y vemos también que son independientes de la dosis, al igual que le ocurre a las reacciones de idiosincrasia. Si decimos algo de las relaciones que pueden establecerse entre dos medicamentos cuando los administramos conjuntamente, podríamos decir que pueden tener un efecto sinérgico, es decir, que uno va a aumentar la respuesta cuando se administra conjuntamente con otro que actúa de la misma manera, y este sinergismo puede ser aditivo, es decir, que el efecto neto es igual a la suma de los dos por separado, o puede existir potenciación, en cuyo caso pues el efecto neto es mayor a la suma de las dos respuestas individuales. Hablamos de que existe facilitación cuando se aumenta la respuesta terapéutica de uno por la presencia del otro, que no tiene los mismos efectos farmacológicos. Aquí han puesto el ejemplo de la penicilina, que cuando se combina con el ácido clavulámico, pues el ácido clavulámico no es antimicrobiano, pero impide que las bacterias desarrollen resistencia a la penicilina. Lo mismo, por ejemplo, con el caso de la epinefrina cuando se combina con la lidocaína. La epinefrina produce una vasoconstricción y va a impedir que el anestésico local lidocaína, cuando se aplica localmente en un sitio, se elimine rápidamente porque llega menos sangre. Entonces va a prolongar el efecto de anestesia local donde se haya aplicado. Ya posteriormente, cuando hablemos de las relaciones entre los fármacos y los sitios de acción en los receptores, pues se hablará si el fármaco actúa como agonista o antagonista. Pero esto es para otra presentación. La dosis que van a producir efectos tóxicos se calculan a partir de curvas de dosis-respuesta y los parámetros que se usan para valorar el riesgo son el margen de seguridad y el índice terapéutico. Si se usan lo que se llaman las curvas de dosis, se usan lo que se llaman las curvas de dosis
respuesta cuánticas, y a partir de ellas pues se van a calcular los índices de seguridad del fármaco, que como digo son el margen de seguridad y el índice terapéutico. En esta gráfica se muestra el índice terapéutico y el margen de seguridad. Básicamente lo que se ha hecho aquí es la misma curva de distribución de frecuencias que antes era una curva normal de Gauss, pues ahora en vez se ha presentado de forma acumulativa, es decir, se ha graficado el porcentaje de sujetos que responden a una dosis, y cualquier individuo que está en la curva superior ha respondido a esa dosis y a las inferiores. En este caso vemos que si tenemos el efecto terapéutico, que podría ser, por ejemplo, anestesia, para un fármaco a una dosis concreta, si aumentamos esa dosis, pues esa curva de efecto terapéutico se va a convertir en una curva de death o mortalidad, y vemos que se produce a una dosis mucho mayor. Entonces el margen de seguridad básicamente va a venir dado por donde acaba la curva terapéutica y donde empieza la curva de toxicidad. Es decir, es el efecto el efecto que produce la dosis que produce el efecto en el 99% de los individuos, sería donde acaba la curva terapéutica, y la dosis letal que mata a un individuo de los 100 sería donde comienza la curva de letalidad. Entonces la distancia que hay entre ambos, si dividimos la dosis letal 1 entre la dosis eficaz 99, vamos a tener un margen de seguridad del 4,5. Por su parte, el índice terapéutico sería la distancia que hay entre la dosis letal que mata al 50% de los individuos dividido por la dosis efectiva que anestesia al 50% de los individuos. Y en este caso, pues es desde 20 dividido entre 2 es igual a 10. Puede ocurrir que ambas curvas, la terapéutica, se sobrelape con la curva de mortandad. Entonces ahí obviamente el margen de seguridad es menor que 1, y ese fármaco pues tendría un alto riesgo de ser usado, porque incluso a las dosis que se usan en la clínica pues pueden matar a algunos pacientes. Hasta ahora se ha hablado de curvas de dosis-respuestas cuánticas. Básicamente, cuando hablamos de cuánticas, tiene una magnitud concreta. Es todo o nada. El individuo se muere o vive. Se cura o no se cura. Se le quita el dolor o no se le quita el dolor. Se queda preñado o no se queda preñado. Esos son los que se llaman respuestas de tipo cuánticas. Hay curvas de dosis-respuestas donde la respuesta es graduada. Es decir, con lo que estamos midiendo no se ha definido una magnitud concreta del efecto. Podríamos decir que puede ser cambios en la presión sanguínea, o cambios en la concentración de glucosa en sangre, o como tienen ahí, dilatación de los vasos, alteración de la frecuencia cardíaca. Esto en realidad no se usa mucho para valorar lo que es el riesgo de un fármaco. Se van a usar más las dosis de respuestas de tipo cuántico.